La audiencia decretada en el amparo ROL 227-12, en que la entidad pública requerida de acceso a información a la Superintendencia de Salud, entendemos que está representada aquí por don Hugo Campos Garcés y doña María Loreto Ramos, ¿es así? El reclamante, don Alejandro Fainé Maturana, parecería a la audiencia en su representación doña Viviana Candia. Y los terceros interesados, involucrados, que dirigieron la oposición oportunamente: Clínica Las Condes, Clínica Alemana, Clínica Santa María, Clínica Vespucio, Sur, Clínica Dávila, Mutual de Seguridad, todos quienes comparecerían representados por sus respectivos representantes. En el curso de esta audiencia, le interesa a este Consejo fundamentalmente esclarecer los siguientes puntos. En consecuencia, la solicitud de los señores abogados es que, sin perjuicio que quieran aportar antecedentes adicionales, satisfagan dentro de sus presentaciones las inquietudes específicas que este Consejo tiene en los siguientes aspectos. Respecto a la Superintendencia de Salud, en particular, que explique de qué manera la revelación de los antecedentes solicitados concerniente a la acreditación de las entidades aquí presentes o representadas podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del organismo, es decir, es perjudicial a los propósitos de la Superintendencia de Salud la revelación de estos antecedentes y de qué manera hacerlo así. En segundo lugar, a la propia Superintendencia quisiéramos que nos explicara algo más sobre el sistema de acreditación. ¿Cuándo va a entrar en plena vigencia el sistema de garantía de calidad de la ley que reformó el sistema de salud? ¿Hasta dónde tendrá en el futuro, o tiene ya en el presente, efectos prácticos para las entidades acreditadas en las circunstancias de Estado? Es decir, ¿qué beneficios tiene la acreditación para las entidades acreditadas? ¿O a qué oportunidades dentro del sistema de salud acceden preferentemente por estar acreditadas respecto de la alternativa no estar? También que nos explique la progresión de la instalación del sistema de acreditación. Entendemos que está diferida la plena entrada de vigencia y cuál es el horizonte de la tendencia que ustedes perciben. Respecto de los terceros que se han opuesto, la petición del Consejo es que profundicen las argumentaciones respecto de la afectación de sus derechos comerciales. De qué manera la revelación de los antecedentes que han dado origen a la acreditación afecta a sus derechos comerciales, y en particular, de qué manera estiman ellos que la revelación es incompatible con las circunstancias de acreditarse. Es decir, hasta dónde, y perdónenme la forma de frasearlo, hasta dónde es razonable jurídicamente aspirar a una acreditación que tiene ciertos efectos reputacionales o de marca, sin estar paralelamente dispuesto a revelar los antecedentes que habrían dado origen a aquella acreditación que sí tiene efectos sobre la reputación, marca y eventualmente algunos otros efectos jurídicos. En general, nuestras audiencias comienzan con el tiempo asignado al solicitante de acceso a información y, por tanto, sin perjuicio de que no es necesario acreditar interés público, hay una suerte de presunción de relevancia de la información, y en los primeros 15 minutos de exposición representante del solicitante Alejandro Fainé, doña Viviana Candia, por favor. Gracias. Me presento, soy Viviana Candia, soy periodista de Diario La Segunda y vengo en representación de Alejandro Fainé y aprovecho de expresar mi agradecimiento por poder representarlo porque él coincidió esta audiencia con el nacimiento de su cuarto hijo, por tanto es una razón bastante atendible para no poder venir acá. Bueno, la intención nuestra al pedir estos antecedentes es lícitamente cumplir con el papel que tenemos como medios de comunicación, es decir, informar. Y no informar cualquier cosa, informar documentadamente. Con el devenir de los años y la ley de transparencia nos ha permitido cada vez poder ir fundamentando más nuestros artículos y cumplir con esa tarea importante de poder informar no al voleo, como a veces se nos criticaba, sino con fundamento y obviamente con respaldo que corresponde.
¿Por qué nos interesa el tema de la clínica? Precisamente por el valor social que tiene y porque creemos que nuestros lectores, que a la vez son pacientes de la clínica, tienen que tomar la decisión de en cuál o no atender clínicas e instituciones de salud, por cierto, porque también tenemos casos públicos, tienen que tomar una decisión informada, que les permita saber dónde concurrir y no dónde concurrir, porque sobre todo en el caso de las privadas no es una atención gratuita precisamente. Por lo tanto, creemos que corresponde a los tiempos que estamos viviendo que además la persona tenga una fórmula de decidir correctamente. Voy a tratar de ser lo más somera posible, pero quiero partir con dos cosas importantes. Uno, el tema de que, bueno, desde la Constitución tenemos asegurado el derecho a la protección de la salud. Y es el Estado el garante de que tengamos ese acceso a la protección de la salud. En los últimos años, precisamente, han sido políticas de Estado en materia de salud las que han ido buscando avanzar en el proceso de cómo nos atendemos los chilenos en los diferentes estamentos de atención de salud. Y se ha buscado, primero se partió con una garantía de oportunidad, de acceso a la salud, de protección financiera también, y estamos trabajando en el último tiempo, y cuando digo estamos trabajando, porque ciertamente como chilena me siento parte de lo que se hace el Estado, en el tema de la calidad, y que se está haciendo ya, como ustedes saben, a nivel de trabajos piloto. Bueno, ¿qué se está haciendo ahí? Han habido prestadores institucionales de atención cerrada, prestadores institucionales de atención abierta, como los laboratorios, los centros de análisis, etc. Lo importante aquí es que el Estado da el visto bueno, incluso después es puesto para que la gente públicamente pueda ver en que cuando el Estado da este aval y considera que esta institución está acreditada para participar del registro de público de prestadores, el Estado es el que está en el fondo garantizando al público que esta institución tiene tal o cuales características. La acreditación se define por estándares bastante específicos con el objetivo, como decía, de garantizar estas presentaciones a los usuarios, y hay una gama diferente de materias que se revisan que no las voy a repetir porque dedujo que ya todos saben perfectamente a qué me refiero, pero que indudablemente son importantes para que se vayan cumpliendo los procedimientos internos, no solamente en el tema de la atención directa médico-paciente, sino en todo lo que incluye este servicio que se presta a los usuarios. Bueno, la acreditación, los estándares son estándares de calidad para mejorar la gestión, decíamos, y también mejorar y brindar un mejor servicio al paciente. Lo que se busca en el fondo es un sistema de calidad de los prestadores de salud privados o públicos, ¿cierto? Cerrados o abiertos. ¿Qué se pretende lograr con esto? Y esto no es solamente una creación mía, sino que en el fondo se dictó cuando se empezaron a establecer las búsquedas, evitar casos que sucedieron, pero que técnicamente se podían evitar. Los más emblemáticos, por ejemplo, el cambio de bebé en el hospital de Talca, por ejemplo, que por una mala detalle de la información de la identificación de los niños, terminaron con todo el drama que conocimos posteriormente. Pero no solamente se han cambiado niños, también hemos tenido casos de intercambio de cadáveres donde familias han recibido por muertos a un fallecido que finalmente, cuyo pariente no era el que estaban velando. Y también no se han identificado, por ejemplo, el tema, no se han entregado los informes notificados del SIDA, por ejemplo, a las personas que sí correspondían, han nacido niños en hospitales como el caso del San José, y por qué no recordar también una equivocada operación, al revés, una operación a un lado equivocado, una cadera equivocada del entonces Supremo Leonel Beró en el Hospital Militar. Es decir, casos abundan, la casuística abunda. Eso es lo que se puede evitar con este tipo de cosas y a nosotros nos parece que es bueno. ¿Qué pedimos? Los documentos que les sirvan de sustento, complemento directo y esencial a la acreditación. Las acreditaciones son dictadas mediante resolución exenta de la Superintendencia de Salud, apoyándose en un solo elemento, el informe de procedimiento de acreditación. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es el documento en que se apoya ese acto administrativo. Es ese documento que garantiza la racionalidad de la decisión administrativa. Y de no existir ese documento, no permitiría la existencia del acto administrativo. ¿Qué contiene el documento? La entidad acreditadora entregará al prestador institucional respectivo un informe que consigne a lo menos la fecha en que ya se efectuó, los estándares evaluados, la descripción del procedimiento realizado y su duración, los profesionales que lo lleven a cabo, lo que lo llevaron a cabo, indicando su nombre completo, RUT, etcétera, título profesional, la duración que duró la acreditación, la evaluación,
todos los hallazgos y observaciones y la declaración si ha quedado acreditado o no para las prestaciones de salud solicitadas. Y copia del informe será remitido a la Intendencia de Prestadores y Servicios. La importancia de este documento lo genera el siguiente acto público en el que se juega la credibilidad del Estado, que lo hablaba un poco inicialmente, porque luego de recibir esta información, la autoridad emite un certificado que tiene que ser mantenido en el establecimiento asistencial en un lugar visible para todo el público que allí concurra. Vale decir, el Estado, en este aval, es el que genera la confianza a los usuarios para asistir a tal o cual recinto. Bueno, lo primero que quiero decir es que nuestra solicitud no fue solamente a estas instituciones, sino que a un número mayor de instituciones, de las cuales 5 sí nos respondieron. Las tengo acá. No le voy a decir colega, no son colegas. Sí nos respondieron. Y de ellas, aquí también hay instituciones privadas. No solamente son hospitales públicos. Yo voy a hacer mención para poder comentar algunas cosas. Por lo tanto, podríamos pensar, ¿verdad?, que la oposición mantenida por la contraparte acá presente, más que un tema de principio jurídico, se funda en un problema de disposición. Las clínicas que se oponen esgrimen un estudio financiado con fondos privados, pero la ley de transparencia es clara en establecer que es público el documento esencial de la decisión administrativa y esté en la categoría que esté. No vale decir quién lo financia o quién no lo financia, o si los fondos son públicos o no. La referencia de documentos y estudios financiados con dinero público está en el segundo párrafo del artículo de la ley de transparencia, que no viene a restringir lo enunciado en el párrafo anterior, como bien se sabe, lo sabe este Consejo. Al revés, amplía el abanico al que puede ser accedido por la transparencia. Y además, si uno se va a la historia de la ley, que pueden acceder por la página web, también uno puede ver que ese fue en el espíritu que intentó predominar cuando se estableció esta ley. Otros argumentan que aquí afecta el secreto industrial, la libertad económica, la sociedad del Estado, el derecho a la propiedad, etc. Bueno, más allá de esos enunciados conceptuales, no se aclara en qué medida el conocimiento de un ciudadano del informe que sustenta la decisión de la autoridad afecta todos estos respetabilísimos derechos y bienes jurídicos constitucionales. El reglamento citado en la ley que crea la exigencia de acreditación solo esgrime palabras como garantizar que las prestaciones alcancen la calidad requerida para la seguridad de sus usuarios, estándares que incidan en la seguridad de las respectivas prestaciones de salud, tales como condiciones sanitarias, requisitos de seguridad, las instalaciones de equipo, mantención y calibración de los mismos y otras materias que resulten necesarias para el propósito de resguardar la seguridad de los usuarios. Ese es el tenor del informe que se nos entrega. No puede entonces haber secreto industrial legítimo si se funda en riesgo a la seguridad de los usuarios según los estándares que la ley exige. Es escandaloso un derecho de propiedad que se sustente en burlar la calidad que el propio Estado establece para realizar una actividad económica. No hay subsidiariedad que sirva como argumento para quien desee parapetarse en el oscurantismo cuando se trata de salud. La ley es clara en las razones por las cuales terceros se pueden oponer a la divulgación. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. A nuestro juicio, ninguno de estos elementos está en juego. Y quiero dar ejemplo. Hablábamos del caso de una institución privada, que sí nos entrega con todos los antecedentes de quienes participaron en todos los procedimientos, pero a nosotros, ¿qué nos interesa? No es poner quién o qué hizo, quién participó, sino que ver las características y las conclusiones que hay. Por ejemplo, consideran que no es importante que la población sepa que, en el caso de esta, dice, existen algunos profesionales médicos informados como especialistas y subespecialistas por parte del prestador, los cuales no se encuentran registrados como tales en el registro de prestadores de la Superintendencia de Salud. 2. Material de uso dental, es decir, instrumental dental, no es sometido a procesos de esterilización centralizado al interior del prestador. Y otra cosa que es menos relevante quizás, que existe material que no se encuentra almacenado de acuerdo a la normativa del MinSal. Puedo mencionar que en el caso de estas tenemos la Clínica Integra Médica, que hay 2, Centro Médico San Joaquín,
También nos entregó, y lo voy a mencionar solo porque en este caso el hospital St. González Cortés nos entregó, pero sí en este caso tachar los nombres de los quienes participaron, pero lo que a nosotros nos interesa es el procedimiento y efectivamente los interesados saber las conclusiones que dicen que en el caso de este hospital existe una cultura de gestión de la calidad asistencial orientada a la seguridad de los pacientes en los procesos clínicos. Por lo tanto, esto es lo que a nosotros nos hace poder llevar a informar o buscar, averiguar cómo operan nuestros hospitales para nosotros poder decir, hospitales, instituciones privadas también, para poder informar a nuestros lectores de efectivamente cuáles son las instituciones que cumplen con los estándares, qué tipo de estándares y hasta qué medida se puede asegurar la atención en esos lugares. Eso es cuanto por mi amable, gracias. Muy bien, muchas gracias. 15 minutos para la superintendencia. Perfecto. Vamos a encontrar aquí el consejo. La superintendencia agradece la citación para poder esclarecer la posición institucional respecto de la solicitud que se nos fue planteada y que esta superintendencia tramitó de conformidad a la ley, confiriendo el derecho a los interesados, involucrados en relación a los documentos solicitados para que manifestaran su oposición o no a la entrega de los informes, situación que se materializó, ¿no es cierto?, en el caso de 7 prestadores de los 11 solicitados y que hoy día comparecen como terceros interesados, ¿no es cierto?, y que nos impidió entregar los informes respecto a los cuales se ejerció el derecho de oposición legalmente. En relación a los puntos específicos que el Consejo quiere que la superintendencia profundice, quisiera señalar en primer lugar, y como es obvio, disculpen la obviedad, que en nuestra calidad de organismo público y sujetos, por tanto, al principio de juridicidad por mandato constitucional y legal, no nos es posible realizar más allá de las acciones que la ley expresamente nos permita dentro de nuestra competencia, y que en ese sentido la legislación específica relativa al sistema de acreditación y su reglamentación no explicita el carácter público reservado de los informes, no lo dice expresamente. De manera de que esta superintendencia está muy complacida de que el Consejo, en definitiva en el ejercicio de sus potestades legales, y hoy día en virtud de la legislación vigente, defina este punto por, no estar explícito, expreso en nuestra legislación que rige el sistema de acreditación, de manera que esta superintendencia está disponible para, obviamente, acatar la decisión que el Consejo estime al respecto. En específico, respecto de la consulta que se nos formula sobre la manera en que la revelación de estos antecedentes pudiera ser perjudicial para el desarrollo de la función de la superintendencia, debe señalarse que la atribución que la ley le otorga a la superintendencia en materia de acreditación en relación al informe de acreditación es solo el rol de inscribir al prestador acreditado en el registro de prestadores acreditados que por mandato legal esta superintendencia debe llevar, y que se encuentra disponible a todo público en la página web de la superintendencia. Y que respecto de ello, el dato, o mejor dicho la información respecto a la cual la superintendencia da fe pública, no es respecto de todos los contenidos del informe, ya que ella es elaborada por una entidad, hoy día todas las entidades acreditadoras son privadas, sino de lo que da fe pública es de que esa entidad en su informe ha declarado acreditado o no acreditado al prestador. Y sobre la base de esa declaración de acreditado o no acreditado por haber cumplido el estándar de acreditación fijado por el Ministerio de Salud, la superintendencia inscribe al prestador acreditado en el registro de prestadores, de prestadores acreditados de la superintendencia. De manera que la única manera como pudiera eventualmente verse perjudicada la función institucional por la publicidad de estos instrumentos es que se pudiera dar la señal al público de que la superintendencia está certificando la veracidad de los datos contenidos en un informe que es elaborado, reitero, por una entidad autónoma, y hoy día todas entidades privadas efectivamente sujetas a la fiscalización de la superintendencia, pero sujetas a una fiscalización que no puede incidir en los contenidos del informe en cuanto a su decisión, y en caso de que se contengan errores en los informes de acreditación, la función de la superintendencia es abrir un sumario fiscalizador y finalmente eventualmente sancionar a la entidad acreditadora que haya cometido un error en su informe. Pero no corresponde a la superintendencia suplantar, ya que de acuerdo al reglamento de acreditación y de acuerdo a la ley que rige esta materia, la decisión de si el prestador acredita o no acredita es de esta entidad, reitero, autónoma de la superintendencia, autónoma del Estado y autónoma para adoptar esa decisión.
De manera que, salvo esa posibilidad de que pudiera malentenderse, que es lo que la superintendencia está certificando, dando fe pública al dar publicidad a estos informes, fuera de esa consecuencia, la superintendencia no ve otras maneras como pudiera afectarse su función en este ámbito. Respecto de los puntos específicos relativos al sistema de acreditación que hoy día nos rige, efectivamente, como señaló el presidente del Consejo, Ferreiro, hoy día no se encuentra vigente la garantía explícita de calidad del régimen de garantías generales conocido como régimen AUGE. La garantía explícita de calidad, que está establecida en el artículo 4 letra B de la Ley 19.966, establece que ella consiste en el otorgamiento de las prestaciones garantizadas por un prestador registrado, cuando se trata de prestadores individuales, registrados en el registro de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud, o, dice, acreditado de conformidad a lo que disponga el decreto AUGE, que debe dictarse cada 3 años, y que se está dictando, en los últimos años se ha dictado en el mes de enero, para el registro el 1 de julio. Efectivamente, la ley AUGE postergó la vigencia de la garantía de calidad supeditándola a una condición, cuál es que estuvieran en funcionamiento, que estuvieran en vigencia, dice el artículo segundo transitorio de la Ley 1966, que estén en vigencia los sistemas de acreditación, certificación y registro, dado que esos son los instrumentos por los cuales se garantiza la calidad de acuerdo a la garantía explícita de calidad de esta ley. Y por tanto suponía, la entrada en vigencia de la garantía de calidad suponía que hubiera ya un registro instalado de prestadores individuales, registro que se instaló a partir de marzo del año 2009, con la dictación del reglamento del sistema de registro de la Superintendencia en febrero del 2009, y los primeros estándares de acreditación se dictaron por el Ministerio de Salud, no son competencia ministerial, en marzo también del año 2009, a partir del cual comenzaron los procesos de acreditación que hoy día tienen alrededor de 25 prestadores en el país acreditados, de los cuales 4 son públicos y el resto son prestadores privados. La garantía explícita de calidad supone, por tanto, para poder ser ofrecida a la población por parte del Estado a través de los seguros previsionales, supone que hay una masa crítica de prestadores acreditados de manera que la población pueda hacer uso de la garantía explícita de calidad. Y eso es una decisión ministerial, el momento a partir del cual se estima que esa masa crítica de prestadores acreditados existe, como para ser viable que las personas puedan exigir a sus seguros previsionales el que las prestaciones se otorguen a un prestador acreditado cuando el decreto AUGE así lo disponga. El Ministerio de Salud en el momento no lo ha estimado pertinente incorporar en la garantía explícita de calidad, decisión ministerial respecto a la cual esta superintendencia no le cabe opinión, es una decisión de otro organismo público y eventualmente pudiera incorporarse en el próximo decreto AUGE que debe dictarse en el mes de enero del próximo año. De manera que efectivamente hoy día la garantía explícita de calidad en lo que dice relación con la acreditación no se encuentra vigente en el marco del régimen AUGE. Y hasta dónde tiene efectos prácticos para los prestadores hoy día el encontrarse acreditado o no, es básicamente, efectivamente, el efecto práctico es el de que la población cuenta con una afirmación oficial de que él ha cumplido el estándar de acreditación de acuerdo al estándar fijado por el Ministerio de Salud y que la Superintendencia lo reconoce como tal en su registro público. Hoy día es más bien un efecto práctico de carácter, digamos, de conocimiento público y de información para la población respecto de que ha cumplido el estándar. Los estándares de acreditación, y me permito una pequeña digresión al respecto, los estándares de acreditación precisamente para permitir la implementación adecuada del sistema en el país, que como ustedes saben comienza recién su aplicación a partir del año 2009, contempla un estándar de acreditación. Aquí yo traje el manual del estándar que está aprobado por el Ministerio de Salud y que contiene las normas por las cuales los prestadores son acreditados. Contempla un total de 106 características que los prestadores deben cumplir como máximo en el marco del proceso de acreditación. Pero para permitir la implementación razonable del sistema en el país, el Ministerio de Salud en el estándar estableció una progresión en la exigencia de las características que el prestador debe cumplir, en el sentido de que en la primera acreditación basta con que cumpla el 50% de las características del estándar, en la segunda acreditación debe cumplir el 70% de las características y en la tercera acreditación el 95% de las características, cumpliendo por supuesto como base las llamadas 30 características obligatorias, que no puede faltar ninguna de ellas para poder optar a la acreditación.
De manera que los prestadores en su primer proceso de acreditación, cuál es la situación hoy día, todos los prestadores hoy día solamente han tenido ocasión de tener una acreditación, la primera, los que están acreditados, ellos están acreditados en virtud de haber cumplido el 50% de las características o más, 50% más de las características del estándar. Y desde el punto de vista, por tanto, de salud pública, desde el punto de vista de la política de salud pública que implementa este sistema de acreditación en la perspectiva del mejoramiento continuo de la calidad en la atención sanitaria del país, lo que la superintendencia está dando fe cuando dice que está acreditado es que los prestadores al menos han cumplido el 50% de las características del estándar. No está afirmando, por tanto, que cumple todo el estándar, todas las características del estándar, todavía la norma ministerial no lo exige. Esa progresión va a ser la medida que se someta a los procesos de reacreditación que vienen cada 3 años, los prestadores deben reacreditarse. De manera que los márgenes de cumplimiento mayor o menor sobre el 50% de características desde el punto de vista de la política de salud pública es lo más relevante. Lo relevante para la política de salud pública hoy día es que al menos cumplan ese 50% para poder ser declarados y reconocidos por la superintendencia como acreditados. La progresión en la instalación del sistema de acreditación, sobre la cual también se nos consulta, efectivamente hoy día, como señalaba, existe un total de 4 prestadores públicos acreditados, el Ministerio de Salud, que es el gestor a través de la Subsecretaría de Redes de los servicios de salud y ellos de sus prestadores públicos, tiene hoy día metas ministeriales y metas del servicio de salud destinadas a lograr la mayor cantidad de prestadores públicos acreditados. Pero es un ámbito que también excede a las competencias de la superintendencia. La superintendencia no es la que acredita, ¿no es cierto?, sino que solo fiscaliza la entidad acreditadora y lleva este registro público de entidades acreditadas, prestadores acreditados. De manera que esa progresión del sistema en los prestadores es una responsabilidad de los propios prestadores privados y del gestor público de los prestadores de salud. No sé si hay algún otro punto que el Consejo quisiera. Efectivamente, el resultado final de las características aprobadas por las entidades acreditadoras, en el sentido de si aprobó el prestador con 97%, con 99%, con 87%, no es relevante para el sistema de acreditación, como el presidente señalaba, sino que lo relevante es que al menos haya cumplido con el estándar mínimo de acreditación que establece el Ministerio de Salud. La preocupación, entendemos, por la mayor o menor cantidad de características aprobadas es más bien una preocupación del prestador en su posibilidad de exhibir esos resultados al público. Sin embargo, evidentemente, hay también un interés de que el sistema de acreditación permita instalar en los prestadores, tanto públicos como privados, la cultura del mejoramiento continuo, de manera de que vayan precisamente mejorando el cumplimiento de las características en cada proceso de acreditación. Pero desde el punto de vista público, lo relevante es que al menos cumplan con el estándar, que en este momento está en un 50% de las características, y en los próximos procesos va a ser superior, 70 y 95% respectivamente. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, y ahora el turno de los terceros que se han opuesto a la entrega de información. Entiendo que hay 3 abogados que representan. Les diría lo posible que se circunscriba cada uno de ellos a 10 minutos para hacer valer sus argumentos. Por favor. Agradecer al Consejo antes que nada por esta institución. Mi nombre es Juan Pablo Pumés y yo comparezco en representación de Clínica Las Condes. Me parece bastante completa la exposición hecha por la superintendencia. Quisiera aclarar antes una pequeña cuestión. Los prestadores de salud entramos en este proceso de acreditación en base al reglamento del sistema de acreditación. Y tal como lo ha expuesto muy claramente la superintendencia, la acreditación no la otorga la superintendencia, la otorga una entidad acreditadora, que es una entidad privada, ¿no es cierto? Y termina el proceso de acreditación en este informe de acreditación. Durante ese proceso de acreditación se evalúan esta cantidad enorme de parámetros, ¿no es cierto?, que muy bien ha expuesto don Hugo, y en definitiva, para esa evaluación es necesario que el prestador de salud entregue una cantidad de información enorme, particularmente una información en cuanto a procesos, en cuanto a sistemas internos, etcétera, que se han venido desarrollando en el caso de cada clínica durante mucho tiempo, ¿cierto? Muchos años de historia clínica, médica, técnica, etcétera. Muchos procesos en los cuales
si esto se abre, ¿no es cierto?, y se conoce en forma directa a la competencia, evidentemente que va a afectar, no hay ninguna duda, la competitividad de cada uno de estos, porque hay procesos que son, insisto, desarrollados con mucho cuidado internamente, especialmente en materia de calidad, y que no se desea, ¿no es cierto?, que otros prestadores que son competencias, todos los que estamos aquí presentes somos competencias, bueno, conozcan en definitiva cómo se realizan o no determinados procesos internos. Para esto, además, es necesario conocer información de terceros, o sea, se conoce mucha información privada relativa a pacientes, relativa a procedimientos hechos, toda la cual es absolutamente secreta en virtud de lo establecido expresamente por el Reglamento de Acreditación en su artículo 26. Este artículo textualmente señala lo siguiente, me permito leer la norma, dice: todos los funcionarios públicos y los empleados y directivos de las entidades acreditadoras, o sea, la entidad acreditadora y cualquier otro funcionario público, deberá guardar la más estricta confidencialidad sobre los datos, antecedentes o materias que tomen conocimiento a causa o con ocasión de acreditaciones de prestadores institucionales de salud, conforme a las normas que rigen el secreto profesional y el secreto estadístico y demás leyes sobre las materias. Por tanto, la normativa específica que regula esta cuestión contempla este secreto justamente para que el prestador de salud pueda hacer entrega de toda la información amplia y libremente que la sociedad, que la entidad acreditadora le exija. Termina el proceso de acreditación con el informe, y el informe en definitiva, ¿no es cierto?, establece una puntuación en cuanto se cumplan los parámetros y es enviado por la entidad acreditadora una determinada a la superintendencia para que la superintendencia en definitiva registre. No le corresponde otro papel a la superintendencia más que ese, como muy bien se ha explicado, si esta prestador de salud en definitiva ha quedado o no ha quedado acreditado para el otorgamiento de las prestaciones de salud. Entonces, la preocupación nuestra, y quiero hablar aquí un poco por el sector, no solo por Clínica Las Condes, es cuál es el interés que a mí no me ha quedado claro, ¿no es cierto?, en este caso, la segunda, de querer conocer hasta el último detalle del proceso de evaluación, o sea, todos los antecedentes, ha explicado la periodista, por qué, ¿no es cierto?, si se cumplió en esto, no se cumplió en lo otro, si en definitiva lo relevante, como también los prestores de superintendencia, es si está o no está, si queda o no queda acreditado, porque en el proceso de acreditación, siendo muy transparente, sería perfectamente posible que un prestador no cumpliera determinados estándares, pero sí cumpliera otros, y finalmente el puntaje va a permitir la acreditación. Entonces, si se va a utilizar esa información, ¿no es cierto?, para castigar al prestador de salud porque no cumplió con determinados estándares, incluso el reglamento permite que pueda mejorarlos en el futuro y ir mejorando su puntuación, a mí me parece que eso sería una situación bastante delicada. Por lo tanto, no se está aquí en presencia de una información que emane de un órgano público. No hay aquí una resolución o acto de la superintendencia con información fundante que sea la que se está pidiendo entregar. Es la información que corresponde a un proceso privado que se desarrolla entre el prestador de salud y esta entidad privada que es la acreditadora, ¿no es cierto?, que en definitiva termina este informe de acreditación, que es muy completo, no es un informe simple, es un tremendo informe, ¿no es cierto?, que se envía a la superintendencia. De manera que no hay ninguna duda que se afectaría, como lo ha pedido el Consejo, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo se utiliza nuestra información, se puede llegar a afectar de manera importante, ¿no es cierto?, en términos económicos y comerciales los intereses del prestador de salud. Y a modo de ejemplo, en el caso de Clínica Las Condes ocurrió una cuestión curiosa. Clínica Las Condes, mucho antes de decidir voluntariamente entrar en el proceso de acreditación, decidió como primera clínica en el país acreditarse ante la máxima entidad de acreditación que existe en el mundo, que es la Joint Commission International, y fue acreditada con estándares extraordinarios. Y hoy día entiendo que Clínica Las Condes y también Clínica Alemana son las únicas dos que cuentan con esta acreditación. Con posterioridad a esa acreditación decidimos entrar al proceso de acreditación, ¿no es cierto?, y se designó por la superintendencia a la entidad que nos iba a acreditar, que era la entidad Acredita Chile, y esta entidad era la primera acreditación que realizaba. Bueno, el resultado fue que terminada la acreditación se incurrieron por la entidad acreditadora en varios errores, no menores, ¿no es cierto?, en el proceso de acreditación, de lo cual Clínica Las Condes reclamó a la superintendencia. La superintendencia encontró razón de que existían estos errores y inició un sumario en contra de esta entidad acreditadora. Ese sumario terminó en que en definitiva se le amonestó reconociendo que había cometido errores en el proceso de evaluación, pero se dice expresamente en la sentencia que resuelve el sumario que
no se le van a aplicar mayores sanciones a la entidad acreditadora porque es la primera acreditación que realiza, el primer proceso de acreditación que realiza. Entonces, por lo tanto, miren, le vamos a dejar a usted pasar estos errores, pero le pedimos, ¿no es cierto? O sea, la maestra le pedimos que adopte una serie de medidas de corrección para las futuras acreditaciones que realice. Pero, ¿cuál es el problema? Que es lo que es importante explicar al Consejo emanado de eso. Que el puntaje que se entrega a Clínica Las Condes es más bajo de lo que debió haber sido, y resulta que ese puntaje no se puede corregir porque la acreditación ya está realizada. Entonces, ¿cuándo vuelvo o cuándo puedo yo corregir esto nuevamente? Cuando me vuelva a reacreditar en 3 años más. ¿Y esto por qué? Justamente porque el proceso de acreditación no le preocupa si el puntaje es más o menos. No le preocupa si usted estrictamente cumple con esto, cumple con esto otro. Lo que le interesa al proceso de acreditación es que usted al final obtenga un puntaje que le permita estar acreditado. O sea, le permite decir, mire, yo soy un prestador de salud que cumplo con estándares de calidad necesarios, exigidos, ¿no es cierto?, por la legislación para la población. Entonces, en el caso específico de Clínica Las Condes, el problema nos complica porque ese informe adolece de errores que de ser entregados, ¿no es cierto?, en este caso a la prensa, bueno, lo que se informa respecto de esos errores van a existir, siguen estando ahí. Y se acompañó en la presentación que nosotros hicimos la resolución exenta IP número 365, fecha 4 de noviembre del 2010, de la Superintendencia de Salud, que resolvió el sumario, ¿no es cierto?, donde se da cuenta de esto, y la resolución exenta IP 54, fecha 2 de marzo del 2011, que ya es el fallo probablemente tal, que reconoce los errores cometidos. De manera entonces que opinamos que no debe ser entregada esta información de ninguna manera a la prensa sin que, existiendo la norma del artículo 26 del reglamento, y en el caso específico de Clínica Las Condes, por estas razones particulares que he puesto. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, señor presidente. Agradezco la oportunidad de hacer esta presentación ante el señor del Consejo. Mi nombre es Germán Concha, comparezco en representación de 3 clínicas, de la Clínica Dávila, la Clínica Santa María y la Clínica Vespucio. Para no extenderme innecesariamente, voy a tratar de referirme a aspectos que, si bien complementan lo que se ha dicho anteriormente, aporten algún antecedente distinto o agreguen alguna visión adicional. Yendo a las preguntas que plantea el señor presidente, la primera las voy a contestar al revés, en orden inverso. La primera de la que quiero hacer algún comentario es la que hice en relación con la compatibilidad que podría existir entre este alegato de reserva con haberse sometido a un proceso de acreditación, y si no estaría implícito en cierta forma, entiendo, en un proceso de acreditación el que los antecedentes de ese proceso de acreditación terminan siendo públicos. Creo que aquí hay algunos elementos muy importantes a tener presentes. El primero de ellos es que cuando una institución decide someterse a un proceso de acreditación, revisa cuáles son las reglas de ese proceso de acreditación antes de optar si se somete a él o no, qué mide, cómo funciona y en qué se traduce. Y esto es muy importante en este caso, puesto que el diseño del proceso de acreditación vigente es un diseño en que quien acredita, tal como ya se ha dicho, no es el ente público, sino que es un ente privado. Y ese ente privado, además, por expresa disposición de las normas aplicables, queda sujeto a reserva y a secreto. Por lo tanto, la información que recibe quien quiere acreditarse, antes de empezar a acreditarse, es que ese proceso va a estar cubierto por reserva. Se podría decir, sí, pero ese proceso concluye con un acto público. De acuerdo, pero ¿qué es el acto público? El acto público es un acto, tal como ha dicho el señor abogado que representa la superintendencia, que da cuenta de una sola cosa, que se registra en un registro a alguien que ha sido acreditado por un tercero privado. Ese acto público no interviene en el contenido de la acreditación, no da fe, como nos ha dicho la superintendencia, no da fe de que el contenido de la preacreditación sea el que dice que es. Simplemente dice que hay una institución que acreditó y que esa institución dice que hay tal o cual puntaje total en la acreditación. De hecho, como fundamento estricto del acto público, bastaría, por la naturaleza de lo que contiene el acto, con la última hoja del informe. No necesitaría leer el informe, porque lo único que se le está pidiendo a la superintendencia es que compruebe que hay un informe y que dice acreditado. No necesita el contenido para emitir el acto público, no está vinculado por la naturaleza de la información contenida en el informe privado para que sea necesario para que la superintendencia pueda dictar el acto público. De hecho, ha dicho que no lo valida ni lo rectifica.
Por lo tanto, quien ha entrado al proceso ha entrado con una certeza de reserva. Certeza de reserva que no es menor, en el sentido de que los procesos que se hacen para acreditar, y algo ya ha dicho quien me antecedió en el uso de la palabra en representación de la Clínica Las Condes, suponen revisar una serie de procedimientos cuyo detalle de revisión el acreditado no recibe copia. Uno recibe copia del informe, pero no de cada uno de los procedimientos que se llevaron, pero procedimientos que incluyen, por ejemplo, revisar fichas clínicas, revisar maneras en que se hacen ciertas cosas, quiénes operan en tal o cual segmento. Por lo tanto, aquí hay derechos de terceros, los enfermos, que yo debo velar por su reserva en la ficha clínica, pero no sé de cuáles de mis enfermos, porque no sé qué fichas clínicas revisaron. Sé que revisaron, pero no sé cuáles. Hay secreto y reserva respecto de mi funcionario, porque me puedo encontrar con que dicen que en un determinado lugar cumplen tal o cual porcentaje. ¿Eso quién es culpa? De los que trabajan en esa unidad. Y además, tal como también se ha dicho, hay una reserva comercial que tiene que ver con mi gestión, con mis procedimientos, con la manera en que yo hago las cosas. Un tema, en este sentido, muy importante. La propia norma de acreditación, tal como nos ha dicho la superintendencia, apunta a un sistema gradual, en que en el tiempo se van a ir exigiendo estándares gradualmente crecientes. Si yo, por lo tanto, entrego hoy día un informe que dice que estoy cumpliendo algo en X%, pero porque no exigía más hoy día, pero ese X va a ser inferior a 100, ¿qué va a pasar? ¿El público qué va a entender? No, lo está haciendo mal. No, si no tenía obligación de cumplir en 100, lo estoy haciendo bien. Estoy cumpliendo el estándar. Sí, pero es que es menos de 100. ¿Cómo explico eso? ¿Cómo doy ese detalle respecto de las cosas? Quiero, para ilustrar este consejo, mencionar un caso que se ha producido, por ejemplo, en los procesos de acreditación. No quiero mencionar en cuál caso específico, digamos, pero es un caso que se produjo en un proceso de acreditación en que se dijo, mire, hay una característica que es cómo maneja usted las drogas antineoplásicas, en que está cubriendo solo el 67% y no el 100%. Por lo tanto, se lo voy a dejar marcado un 67%. Razón, preguntado por qué es lo que pasó, cuál es la razón. No es que usted no tiene un registro de destrucción de preparados. Explico qué significa eso. Las drogas tienen un protocolo específico, se preparan expresamente. Si la droga no se utiliza, hay que destruirla. Y hay que, después de un tiempo específico, que está indicado en los protocolos, y hay que dejar un registro de que se destruyó. Respuesta, es que no hemos destruido ninguna. Entonces, como no hemos destruido ninguna, no tengo una carpeta, porque ¿cómo le voy a registrar lo que no he hecho? Es que tendría que tener una carpeta, criterio del acreditador, que fuera cerrando periodos de tiempo diciendo no he destruido ninguna. Ya, es que los estándares no dicen que yo tenga que tener esa carpeta. Dice que tengo que tener registro de lo que destruyo. Pero si no destruyo, ¿qué hago? Ok, para la siguiente acreditación voy a tener una carpeta con lo que no destruyo, ¿de acuerdo? Pero estoy con 67. ¿Debe estar con 100? Sí, porque no dejé de registrar porque no destruí. Entonces, ese tipo de cosas que pueden pasar son las que complican y las que afectan a los que han entrado a la acreditación. Además, un tema relevante ha pedido como segundo punto este honorable consejo, que uno se refiere a la eventual afectación de derechos comerciales. Yo creo que aquí hay un punto también que es relevante. Si nosotros, y estoy hablando con mis representados, dijéramos, en tal ítem cumplo así, o mire, el informe en la página 42 dice lo siguiente, yo entiendo que se dijera, valídeme la página 42 del informe. Pero si yo digo, fui acreditado con nota tal, que es lo que está en la resolución, que está colgada en la página web, eso es lo que yo estoy diciendo, y eso está comprobado. ¿Dónde? En la resolución que está dictada, que da fe que hay un informe de un privado que dice que yo fui acreditado así. No estoy engañando a nadie, no estoy ocultando información sensible para el juicio del privado, que sigue siendo además un juicio del paciente. Ninguno de estos sistemas reemplazan el juicio del paciente. Por momentos, cuando oía la presentación, o cuando leí las presentaciones de los requerentes, parece como si a uno le dijeran, haciendo un símil que no es exacto, pero que se parece al menos, como si a uno le dijeran que en la revisión técnica uno tiene que andar con no con el sello que dice que pasa, sino que con el desglose categoría por categoría, porque a todo el mundo le interesa saber categoría por categoría, ¿no? ¿Qué es el sello? ¿Qué pasó? Eso es lo que se pega en el auto. Que también lo hace una entidad privada, y eso es lo que se hace público, el sello de qué pasó. No categoría por categoría, porque eso no tiene sentido, es un detalle que no tiene sentido a la información que se está entregando. Ahora,
desde esa misma perspectiva creo que se produce un fenómeno peligroso para el sistema de acreditación en su conjunto. Porque quien no se acredita no corre ningún otro riesgo. Quien no se acredita puede decir que cumple perfecto. En cambio, quien sí se acredita, se somete a un proceso, acepta el resultado del proceso. Pero si se publica un documento respecto del cual no tiene oportunidad de explicar, porque no va a tener oportunidad de explicar, y se produce un perjuicio tanto por la información que se divulga su competencia como una eventual mala lectura, queda peor que el que no se acredita, lo que parece no solo injusto, sino que contrario al proceso de acreditación. Finalmente, una precisión que me parece relevante hacer: las presentaciones de mis representadas insistieron mucho en que entendían que lo que se estaba solicitando era exclusivamente el informe y no la información adicional del informe, porque esa sí que contiene información sensible de terceros, que además, tal como he dicho antes, no sabemos de quién, porque no podemos saber. Por lo tanto, me parece muy importante que la propia requerente haya dicho que lo que le interesa es el informe y no los sustentatorios, porque además ahí estaríamos pidiendo ya un tercer anillo: antecedentes privados, que fundamenta un acto privado, que es fundamento parcial de una resolución administrativa. Vuelvo al informe para concluir, insisto, el informe contiene datos que pueden afectar tanto derechos de terceros, pacientes, trabajadores de la clínica, como derechos de la misma clínica, en términos de la información que se va a entregar parcialmente o que puede ser objeto de una mala lectura. Y ese informe, estricto sensu, en su contenido, en el detalle, no es necesario para el acto administrativo. El acto administrativo solo necesita la constancia de que hay una acreditación privada y la constancia de quién la hizo y el porcentaje. Eso es lo que la resolución dice, y tal como nos ha aclarado la superintendencia no revisa el contenido del informe, simplemente lo registra. Por lo tanto, no se ve por qué, a partir de ese acto, yo deba revelar el contenido del informe. Es cuanto puedo expresar. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco al Consejo la invitación. Mi nombre es Eduardo Weimar, vengo por Clínica Alemana de Santiago, y escuché atentamente a nuestra distinguida contradictora, a Viviana Candia, respecto de del requerimiento que está efectuando y el objeto que ella plantea, y obviamente dentro de sus consideraciones genéricas, atendibles respecto a una legítima acceso a información y preocupación que ella plantea respecto de la seguridad del proceso médico. El problema, ya como lo han indicado los representantes de las otras instituciones, se circunscribe, y respondiendo un poco a lo que usted planteaba respecto de la afectación de los derechos comerciales o determinación del daño que uno pudiera indicar, a partir, digamos, del propio decreto que está indicado acá en su artículo 26 y el siguiente respecto del impedimento de información. Estimamos nosotros que el propio legislador, al impedirlo, ha presupuesto un perjuicio. Por lo tanto, evidentemente la carga de la prueba de probar los otros perjuicios ya está subsanado, en el sentido que el propio legislador, al impedirlo, ha presupuesto que la información entregada en esta fase va a producir un perjuicio comercial. Para nadie es un misterio, ¿no es cierto?, que desgraciadamente mucha información se entrega en forma parcial, ¿ya? No con una explicación de detalle. Voy a poner solo un ejemplo. Hemos visto nosotros en los periódicos, ¿no es cierto?, que aparecen los precios de los exámenes. Por ejemplo, dice: el precio de un examen de la clínica A cuesta 100, de la clínica B cuesta 20. ¿Qué es lo que dice la opinión pública? Hay alguien que está robando, hay alguien que está cobrando un sobrevalor. Lo que no dice, ¿no es cierto?, que detrás de los 100, suponiendo que sean 100, ¿no es cierto?, hay una máquina que cuesta X valor, de que detrás hay un profesional que tiene tal capacitación. Entonces, y que además el examen se lo entregan a 3 horas y el otro se lo entregan a los 20 días. Entonces, ese nivel de información que se omite produce sin duda un efecto de perjuicio. Pero eso no está indicado. Pero aquí, cuando en la norma está indicado el impedimento y impide, digamos, expresamente el artículo 26 y el artículo 43 del reglamento impide divulgar, es porque ya el legislador presupone lógicamente un perjuicio, lo ha presupuesto. Nosotros somos una institución centenaria y obviamente somos pioneros y fuimos los primeros en acreditarnos. Y obviamente, como se decía recién, cuando uno es primero, va abriendo un camino que puede tener obstáculos,
tanto respecto de nosotros como respecto de los acreditadores. Pero esa situación no se va a demostrar o no se va a explicitar en una información periodística respecto de nuestros errores o nuestras virtudes. Nadie va a decir que fuimos los primeros, que antes nadie lo había hecho, que el acreditador también él puede haber sido primero, ¿no es cierto? Y que efectivamente se ha ido haciendo un camino. Entonces, nos produce una situación de incerteza. Es distinto si nosotros hubiéramos sabido que el tema iba a ser público. Hubiéramos pensado, evaluado, nuestro ejecutivo evaluado su riesgo. Pero evidentemente que cuando vimos esta norma, nosotros aconsejamos su oportunidad, que estábamos cubiertos respecto de esta fortaleza o debilidades que podíamos tener. Por lo tanto, para no acotar más, nosotros estimamos que efectivamente hay un daño acreditable, incluso por el propio legislador, ¿ya?, respecto de esta difusión de esta información en esta fase que se está produciendo. Si posteriormente, ¿no es cierto?, en las otras acreditaciones, ya aclarado el tema, con nuestra experiencia, se publicita, estamos en otra situación distinta. Pero no en este momento en la cual estamos todos en forma voluntaria incentivando, ¿no es cierto?, una circunstancia de seguridad en los procesos clínicos y no hemos expuesto como un arma de doble filo que seamos juzgados. Eso es un poco lo que yo quería plantear. Señor presidente, quisiera permitirme agregar algo más a propósito de lo que dice mi distinguido colega. Yo soy abogado de la Asociación Gremial de Clínicas de Chile AG. Y nosotros como Asociación Gremial de Clínica hemos tratado de promover intensamente entre nuestros asociados la acreditación. Creemos que es extraordinariamente necesaria, útil y buena para el sistema de salud, en este caso privado chileno y por supuesto como sistema público. Entonces, es bien delicado este tema porque justamente todos los que hasta aquí han participado en forma voluntaria. Entonces, que se pueda hacer un mal uso de la información para castigar en definitiva, mire, usted cumple o no cumple con estos estándares, es un tema bien relevante cuando lo que se está buscando es justamente poder avanzar de manera lo más intensa posible en este proceso. No es falta de transparencia, para nada. Estamos partiendo, me parece muy bien expuesto por la clínica alemana, en un proceso que no ha sido nada fácil, ha sido tremendamente difícil para los prestadores que lo hemos acreditado por primera vez, particularmente por la falta de experiencia del sistema. No se puede culpar a nadie, es algo nuevo, algo con lo que estamos partiendo. Muy bien. ¿Alguno de los señores abogados participantes que quisiera agregar algo más sobre el expuesto? Quizás yo previamente que efectivamente insistir en el informe que nosotros estamos pidiendo no incluye identificación de pacientes, como decía el primer abogado, y solo concluye y entrega las conclusiones generales de cuanto al funcionamiento de las respectivas entidades. Por lo tanto, acá tampoco hay un tercero involucrado, un paciente, un usuario, ¿no? Quisiera hacer una pregunta, si me permite, al abogado de la Superintendencia de Salud. Ustedes por norma fiscalizan a las entidades acreditadoras. Por tanto, yo presumo que esa fiscalización supone algún grado de análisis, de coherencia, de completitud, de veracidad, de integridad, en fin, de calidad finalmente del proceso de acreditación que ellos desarrollan, siendo el informe de acreditación el documento base para la evaluación. Es decir, no hay solo una aceptación acrítica, sino me imagino en la lógica de la fiscalización algún grado de evaluación de la coherencia, suficiencia, en fin, calidad del informe. Efectivamente, la Superintendencia tiene facultades fiscalizadoras respecto de las entidades acreditadoras en sus procesos que realizan y por supuesto también en el resultado final que es su informe. Pero lo que no podemos hacer es evitar inscribir a un prestador en que cuando la entidad en su informe dice que está acreditado. Es decir, la entidad dice que está acreditado, nuestro rol es inscribir a ese prestador en el registro de prestadores de acreditación, sin perjuicio que con posterioridad se realiza una fiscalización a los contenidos y estructura del informe y por supuesto que también, lo que sí es cierto, es que en el evento que el informe contenga errores manifiestos, efectivamente se le solicita a la entidad corregirlo antes de la inscripción, sobre todo cuando carece de fundamento, por ejemplo, y se la tiene por no presentado el informe, ¿no? Pero cumpliendo formalmente con las normas de estructuración del informe que están reguladas en la circular 7 de diciembre de 2009,
Nuestro deber es inscribir al prestador, porque sobre todo cuando entra en vigencia la garantía de calidad, mientras más se retrase la inscripción del prestador que ha sido declarado acreditado en ese registro, ese prestador no está legalmente acreditado y por tanto no podría otorgar prestaciones garantizadas. El régimen GES sería un perjuicio para el prestador por un error de la entidad. Entonces, la idea es que el control respecto de la completa coherencia y la completa corrección en la construcción del informe de acreditación es un proceso de análisis posterior a la inscripción por regla general, salvo, como digo, que haya algún error manifiesto grave que impida esa inscripción. Esas fiscalizaciones al proceso de acreditación, y al informe de acreditación se realizan regularmente por la superintendencia y dan lugar a las investigaciones sumariales que correspondan, como en el caso indicado por el Tribunal de Cuentas, efectivamente se incluyó el sumario pertinente, sobreseyéndose finalmente, pero molestándose a la entidad para que corrija su procedimiento interno. Además, la superintendencia tiene la facultad fiscalizadora de los prestadores acreditados, con el objeto de que mantengan los estándares por los cuales fueron acreditados. Y esa es la ocasión más concreta en que nuestros fiscalizadores de la superintendencia evalúan si el informe está reflejando efectivamente la realidad del prestador. Sin embargo, como la acreditación es una fotografía que se toma al prestador en un momento determinado, es posible que hayan cambios entre que se realizó su acreditación y la posterior fiscalización de la superintendencia, que durante todo el periodo intermedio de los 3 años que dura la acreditación. Pero efectivamente, como usted señala, tenemos esa facultad fiscalizadora. Muy bien. A ver, solamente una consulta, para el acompañamiento de un documento, ¿lo hago acá? lo puede dejar acá y el grupo jurídico que está detrás lo va a procesar. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. El propósito se levanta la mano.